Buenos días, un saludo para los hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra y los demás amigos, familiares y oyentes que nos acompañan detrás de la cámara en los distintos lugares de nuestra ciudad y o nuestra geografía. Muchas personas están compartiendo estos devocionales en muchas partes. Ha sido de bendición para todos. Damos la gloria a nuestro Señor. Quiero invitarles entonces para que tengamos estos minutos de oración y continuar meditando en la Escritura acerca de la oración. Como lo hemos venido haciendo, puede la oración cambiar las cosas. Vamos a orar entonces para darle gracias a nuestro Dios. Voy a orar primero saludando a nuestro Señor en esta mañana y pasamos a leer la palabra. Te damos gracias, amado Dios, por este día que nos regalas. Esta mañana que iniciamos, por tu voluntad tenemos vida y salud en esta mañana. Por tu voluntad podemos abrir los ojos y respirar. Nos has dado la energía y la vitalidad para ello. Todo viene de tus manos, lo hemos entendido en tu palabra y queremos, Señor, ser esos hijos tuyos agradecidos para darte gracias por todo y en todo momento. Agradecemos esta situación que vivimos, Señor. En tus manos la hemos encomendado y siempre estaremos encomendando este momento en tus manos. Nos has guardado y nos has provisto todo lo necesario para tu iglesia, para nuestros hogares. Agradezco, Señor, la provisión que nos has dado como iglesia en cada uno de nuestros hogares y porque de esa bendición, Señor, la iglesia ha podido seguir cumpliendo con las obligaciones. Agradecemos las ofrendas que muchos hermanos han hecho llegar a la iglesia, las han traído muchos de ellos en forma presente. Gracias, Señor, por esa disposición que has puesto en el corazón de continuar, Señor, cumpliendo con nuestro deber, con nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, como hermanos los unos a los otros, y que la responsabilidad no solo es con nuestros hogares, sino con la iglesia. No olvidar esa obligación la cual tenemos como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque la iglesia ha podido sostenerse en medio de esta crisis. Vemos tu mano bondadosa. Gracias por tocar los corazones, Señor, y despertar en cada uno de nosotros ese sentido de amor y de pertenencia por la iglesia y no descuidarla, no abandonarla, Señor, porque debemos tener presente que nosotros, Señor, tenemos una familia en la fe, somos hijos de un mismo Padre y esa es la verdadera familia que permanecerá para siempre. Gracias entonces te damos y te pido, Señor, que bendigas estas ofrendas que han traído hasta tu iglesia y que las multipliques conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, bendito mi Dios. Hermanos, vamos y amigos, les invito para que leamos el Salmo número 18 en la Escritura y vamos a leer del verso 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra para que continuemos en esa oración con base a esta palabra? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Señor, tú eres nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro pronto amparo, como lo dice también tu palabra. Te amamos, Señor, por lo que tú eres y no por lo que tú nos das, Señor. Muchas personas, Dios, hoy solo te buscan por lo que tú ofreces, por lo que tú les das. Y, Señor, eso no debe ser así, porque debemos amarte por lo que tú eres, porque eres un Dios grande, lleno de amor, de bondad, que da vida al muerto, que da descanso al cansado, que restaura, fortalece al necesitado, sostiene, da de comer al hambriento, sí, pero que también castiga al malvado, que trae su juicio sobre las cosas que van en contra de lo que Él ha establecido, de todo lo bueno. Tuya es la venganza, dice tu palabra, pero Señor, también dice que tú eres nuestro pronto auxilio y que eres bueno por siempre y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu justicia y tu ira, gracias por tu amor y por tu bondad. Todo viene de ti porque son atributos tuyos que hoy, Señor, estamos entendiendo a la luz de tu palabra. Ese Dios de amor que nos guarda, que nos
cuida como buen Padre que es, y ese amor de justicia y de ira que castiga al malvado también y el pecado del hombre. Gracias te damos, Señor, por darnos el entendimiento de esta verdad. Encomiendo en tus manos este resto de tiempo, este resto de estudio de tu palabra, Señor, para que sigamos siendo edificados por ella, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bendición nuestra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer ahorita el verso 4, 5 y 6. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Señor, qué bonita es esta palabra del salmista. Nos rodearon, Señor, de ligaduras de muerte. Nos hemos visto angustiados. Nos hemos visto, Señor, encerrados, sin esperanzas. Y en medio de esa angustia, clamamos a ti, tus hijos, Señor, y vemos tu salvación. Vemos, Señor, cómo nos das la mano y tu palabra la vemos cómo se cumple en nuestras vidas. Porque tú nos sostienes, nuestro clamor llega delante de ti y presentamos, Señor, nuestras peticiones y nuestro clamor como lo ordena la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto tu bondad y tu mano poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, gracias siempre te daremos. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio en la parte de la oración del Padre Nuestro, discerniendo estas palabras de Jesucristo, y vamos a continuar Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice la Escritura, el Señor enseñándoles a orar a los apóstoles, a sus discípulos, y les dijo: vosotros pues oraréis así. Mateo capítulo 6, verso 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Vamos allí, estamos en esa parte de la oración. Terminemos este primer punto acerca del reino. Dice al final de este capítulo el material del pastor R.C. Sproul que estamos estudiando por estos días acerca de la oración. Dice: ¿cuál es la relación de Dios a esto? Los cristianos deben orar para la manifestación del reino de Cristo y el surgimiento del reino. Ya lo explicamos en el día de ayer. Eso es lo que significan las palabras de Cristo en ese punto específico. Venga a nosotros tu reino, que tu reino se manifieste, sea visible por medio de tu espíritu a los hombres, porque este reino se revela solamente a quien el Padre escoge para ello, solamente. Ya lo explicamos ayer. Si esa es nuestra oración, es nuestra responsabilidad mostrar nuestra lealtad al Rey. Por lo tanto, nosotros como súbditos de este Rey, ¿cierto? Como personas que tenemos esa ciudadanía en este reino y llenos del Espíritu Santo, debemos ser leales a este reino de nuestro Señor. La gente no tendrá que adivinar a quién estamos exaltando, por lo tanto, porque verán en nosotros el cambio, nos verán diferentes. Te deben decir: tú eres diferente, piensas diferente, hablas diferente, y así debe ser un hijo de Dios, totalmente diferente. Cristo lo dijo una vez a sus discípulos en una parte del Evangelio, dice: ustedes no deben ser como los otros, como ellos. Eso es lo que nos enseña la Escritura constantemente. Y recordemos siempre esa definición del reino: es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, el señorío de Dios, la autoridad de Dios. Eso es el reino de Dios, no es otra cosa. Eso es lo que en contexto nos enseña la Biblia de principio a fin. No hay forma de construir una definición distinta a esta, no la hay, no concuerda. Si alguien intenta construir una explicación que sea totalmente contraria a lo que enseñamos en esta definición que hemos compartido, se pone en duda porque no concuerda con la verdad de lo que realmente enseñó Jesucristo acerca del reino. Un lugar que no es de este mundo,
un rey que no es de este mundo, unos valores y unos principios que no son los del mundo, son los valores y los principios de Dios. Eso es el reino de Dios. El Señor dice seguidamente, hágase tu voluntad. Esta es otra de las partes de la oración que muy tristemente hoy no se practica. Qué bueno, un cafecito hasta ahora. Que no pronuncian en las oraciones que escuchamos por todas partes, que elevan a Dios, que elevan al Señor. Parece que la voluntad de Dios no importara en la oración. Parece que Dios no tiene derecho a ejercer su voluntad y a decidir, sino que es el hombre quien decide, y para eso es que se ora, para que Dios escuche lo que hemos decidido, para que Él nos lo dé, y se le exige, sin importar la voluntad de Él. Yo lo exijo, yo lo decreto, yo lo declaro, aquí está, dámelo. Y esa es la forma como vemos que se ora en muchas partes. Y déjame decirte, y estamos aprendiendo y corrigiendo eso aquí, eso no es la forma correcta como Cristo oró ni enseñó a orar. En ninguna parte de la Biblia vemos que a Dios se le exigiera, se le ordenara, se le pidiera cosas sin que Él diera ese permiso. Es decir, violentarlo, pasar por encima de Él, a eso me refiero. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Dios es soberano, Dios tiene la autoridad, y Dios, como lo hemos enseñado, decretó y ordenó todas las cosas. Por lo tanto, esa enseñanza de Jesús en esta oración, hágase tu voluntad, quiero que las personas que estén escuchando las mediten, porque el Señor Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, con los mismos atributos del Padre, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todos estos atributos, y dijo, hágase tu voluntad. Caramba, eso lo pone a pensar a uno, si de verdad entonces la forma como se le está enseñando hoy a orar al cristiano, como oran muchos, es la correcta. En esta frase dice el pastor Sproul, no está pidiendo que el consejo determinado de Dios se lleve a cabo, o que Dios dé comienzo a las cosas que Él ha preestablecido desde la eternidad. Más bien estamos orando por obediencia a la voluntad preceptiva revelada de Dios. Nosotros no oramos para exigirle a Dios, por lo tanto, es lo que estamos enseñando. Si tú en algún momento hiciste estas clases, este tipo de oración, ya pedimos a Dios que hoy te muestre, que hoy que te corrija, nos corrija, si en algún momento lo hicimos, y pidamos perdón, porque entonces estuvimos usurpando su autoridad, estuvimos colocándonos a un nivel igual o casi que por encima a coger a Dios e intentar manipularlo. Lo mismo que no podemos, ni se consigue el favor de Dios comprándolo, con obras o con otro tipo de medios, de ninguna de las dos. Dios no te va a conceder a ti las cosas porque tú te portas bien, eso dejaría de ser gracia. Tampoco te las va a pedir si tú se las ordenas, ¿cierto? Se las exiges, ninguna de las dos. A Dios no se manipula, a Dios no se compra con nada, ni con oro, ni con plata, ni con buenas acciones. A Dios no se le engaña. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede torcer el brazo de Dios que Él ya ha extendido? ¿Quién puede cambiar lo que Él ya decretó? La respuesta es nadie ni nada. Lo que Dios ordenó que sucediera desde el principio es lo que ha sucedido, es lo que está sucediendo hoy y es lo que va a suceder mañana. Oramos porque es una orden de Él. Todo hijo de Dios tiene y debe orar, es un mandamiento. Dios desea que sus hijos hablen con Él, y la oración es el medio de hablar con nuestro Padre guiados por el Espíritu Santo. Dios desea que hablemos con Él, que le manifestemos cuánto le amamos, que le pidamos a Él, claro, porque si tú ya pensaste, entonces no se le puede pedir a Dios, claro que sí, Cristo lo enseñó. Él es el que nos da todo,
Él es el que nos da la vida, la salud, el alimento, el agua, el aire, el techo, la almohada, todo, todo. Entonces, lo que estamos diciendo es que no debemos ser esas personas altaneras, insolentes, que en el estilo de oración se colocan aún por encima del señorío de Dios, creyendo que cuando decretan o declaran y reclaman a Dios, le dicen a la gente tenga fe, y manipulan la fe para que la intenten aplicar, para que esas cosas que están pidiendo, declarando, decretando en oración sucedan. Y si no llegan a suceder, entonces hacen sentir mal a las personas, diciéndoles una de dos: o que están en pecado, o que les faltó fe y por eso no recibieron. Y eso son blasfemias, hermanos y personas que nos escuchan. Cuando oramos a Dios y presentamos nuestras peticiones a Dios, hay dos posibles respuestas de Dios: sí o no. Es decir, la posibilidad es, valga la redundancia, es probable que eso que tú pediste, Él ya lo haya decidido para ti y lo vas a recibir. Y la segunda posibilidad es que eso no está en los planes de Dios para ti y te va a decir no, y nunca lo vas a recibir simplemente porque Él dijo o no quería. Y eso no significa que no te ama, o eso no significa que es que estás entonces en maldición o quién sabe cuántas cosas más. No, simplemente es porque se hace es la voluntad de Dios y no la del hombre ni de ninguna otra criatura. Oramos para entender la voluntad de Dios, para someternos a la voluntad de Dios, para demostrarle a Dios que aún en medio de cualquier situación tenemos claro que Él es el Señor, que Él es el que decide, que Él es el que define, que Él es el que otorga o que Él es el que quita, para que por medio de nuestra oración nosotros pongamos en práctica estos atributos de Dios y por medio de esta oración y la situación que estamos viviendo, aprendamos a depender de Dios, a entender que Dios es el que decide, que Dios es el que da las cosas o las quita, como lo estamos diciendo. Para eso se ora, para entender esa voluntad y someternos a esa voluntad y dar gracias por sea cual sea la respuesta de nuestro Dios. Eso es lo que significa, lo que Él nos ha puesto en claro por medio de sus mandamientos. Esta tercera petición es una oración por obediencia. Cuando tú oras y le dices al Señor, una vez le presentes todas tus peticiones, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, siguiendo la enseñanza de Jesús, porque eso fue el modelo que Jesús nos enseñó. Señor, si es tu voluntad, dame esto, por favor. Quiero esto, Señor. Es posible que yo lo pueda recibir. Esa es la manera de orar, no exigencias. Señor, es posible que me concedas esta petición. Si es así, Señor, gracias te doy y me alegraré en gran manera. Y tu oración debe seguir diciendo, pero si no es tu voluntad, sé que no la recibiré porque no es tu voluntad para mí, en igual manera te daré gracias, porque sea que la reciba o sea que no reciba, esto que te estoy pidiendo es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios nos da lo que necesitamos, lo que Él sabe que es mejor para nosotros, lo que nos conviene, lo que Él ya decretó y declaró para cada uno. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña en ninguna parte que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Falso. Eso no lo enseñó Jesucristo. Esas palabras nunca las enseñaron los apóstoles de esa manera. Nunca, nunca, nunca. Cuando se intenta enseñar eso utilizando algunos versículos que pareciera que dijera eso, es porque los están manipulando y los están sacando del contexto, y cuando un versículo se saca del contexto donde está, sirve para un pretexto, para engañar, para torcer la verdad, para manipular y cuantas cosas más. Entonces, por favor, amigo que escuchas esto por primera vez, no te sorprendas si ya estás sorprendido, no, simplemente piensa, dile al Señor que te dé claridad de esto, que corrijas tal vez la forma como oraste o como creías que
que te habían enseñado que era la oración. Hoy en día, reitero, no se está orando como el Señor y como la Biblia nos enseña a orar. Quienes conforman el pueblo de Dios deben entender esto. Obedezcamos estos mandamientos. El Señor Jesús fue claro en esta enseñanza. El Señor Jesús lo dijo claramente: hágase, Padre, tu voluntad. Y miren las palabras, como dice alguna versión bíblica, cuando tú lees esa oración de Cristo en el huerto de Getsemaní aquella noche, cuando Judas lo iba a entregar, el momento en que los soldados lo iban a prender. Momentos antes él está orando con sus discípulos y que conocemos en la historia bíblica que él sudó gotas de sangre y el Señor Jesús se arrodilló primero que todo, oró arrodillado, se humilló delante del Padre y le dijo: Padre, ¿es posible que apartes de mí este cáliz? Que le está diciendo: yo sé que voy a morir porque así lo estableciste tú, Padre. Cristo ya sabía que le iba a pasar y en su naturaleza humana sintió miedo, angustia, dolor y le dijo al Padre en ese último momento antes de: Padre, ¿es posible que haya otra forma? Miren las palabras de Cristo. Cristo nunca le dijo: como soy tu hijo, te exijo entonces que ya hagas esto de otra manera y lo hagas así. No, eso no fue lo que Cristo oró, ni esa es la forma, por lo tanto, como debe orar alguien. Y hoy en día vemos que lo hace. Son oraciones, perdónenme, guiadas por ese espíritu inmundo humano dentro. Esas son, yo le llamo con todo respeto, oraciones diabólicas, porque eso es lo que el diablo quiere, que siga engañado su pueblo y que sigan haciendo lo que la Escritura no enseña, no ordena. Cristo dijo: pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Dile al Señor: Padre, yo necesito un empleo. Tú lo sabes, es posible, Señor, que me des un empleo, gracias. Tú conoces mi necesidad, si es por salud, si es por protección, si es por una decisión, cualquiera que sea tu área, preséntasela al Señor. Debes presentársela al Señor, pero no lo olvides. Dile al Señor en tu oración cuando estés presentando esa necesidad: Padre, es posible que en tu voluntad me concedas esto, esto y esto, y que yo lo reciba, Señor, pero todo conforme a tu voluntad, no a la mía. No lo olvides, ese es el modelo de oración, las palabras de Cristo: hágase, Señor, tu voluntad, no la mía, no lo que yo decrete, no lo que yo declaro, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna religión o algún sistema, nada de eso. Muy bien, que el Señor nos dé entendimiento de esta verdad. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos estás dando. Señor, que tu Espíritu nos redarguya a cada uno de los que estamos compartiendo en esta mañana cuál fue nuestro modelo de oración. Muchas veces no lo hicimos de la forma correcta por ignorancia o porque nos lo enseñaron de esa manera incorrecta. Tú conoces, Señor, cuál fue el motivo. Sea cual sea, Señor, perdónanos si nuestra oración no fue conforme el modelo enseñado por Jesús y está en la Escritura. Perdónanos, Señor, no tomes en cuenta esos errores que se cometieron en estas oraciones de esta forma. Ahora, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu nos guíe siempre que estemos orando delante de ti, porque oramos es en el Espíritu y no en nuestras emociones humanas. Que Él nos guíe, porque nuestra oración debe ser trazada, dirigida por la palabra tuya, Señor, porque aquí está tu voluntad, aquí está la forma como debemos acercarnos a ti. La palabra nos indica, nos muestra ese Dios omnipotente, ese Dios que tiene autoridad sobre todo y es quien decide todo. Y conforme a la palabra es que oramos a ti y nos sometemos a tu voluntad en este día y para siempre, Señor. Nuestras peticiones delante de ti las presentamos. Tú conoces nuestras necesidades y tú eres quien provee para nuestras necesidades. Y todo, Señor, es y se ha hecho conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, y ayúdanos a entender esa tu voluntad que es santa y perfecta para tus hijos, para todos, Señor. Y te damos gracias, sea cual sea tu respuesta para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Y te pido, Señor, que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros, conforme a tu señorío.
Señor, gracias por las personas que están escuchando estos devocionales, para que tu palabra siga obrando en sus corazones y sean transformadas y cambiadas esas vidas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo encomiendo este día en tus manos, la provisión y la protección para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, y bendícenos, líbranos del mal y del peligro. En Cristo Jesús. Amén.